¿Qué tal? El día de hoy hablaré sobre la interacción del individuo con las instituciones del Estado mexicano, pero relacionados con el tema del coronavirus, que es algo con lo que muchos mexicanos hoy en día estamos viviendo. Así que comencemos. Muy bien, como introducción tenemos que al nacer inmediatamente te conviertes en parte del Estado, incluso si nosotros no queremos. Nuestras vidas y actividades están encuadradas por él y debemos seguir y obedecer lo que nos dicta nuestro gobernante y las leyes que se nos imponen. Por ejemplo, en esta época de cuarentena, el gobierno se vio obligado a hacer que la sociedad no salga de sus casas más que por situaciones importantes, y se implementaron protocolos de seguridad para la salud, donde se establecen los lineamientos para la protección del trabajador en las horas laborales, en aquellos establecimientos en los cuales la concentración de personas era bastante. Todos estos protocolos se rigen bajo las instrucciones de la Secretaría de Salud, asociada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y para entender mejor, el Estado en general, no solo el mexicano, surgió de la propia sociedad. Así es, como se escucha, la sociedad creó lo que hoy conocemos o llamamos Estado. Lo curioso es que cada vez se separa más de esta y a la vez la somete a su autoridad. De este tema surgen muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué es el Estado? ¿Por qué se apoderó de la sociedad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué la necesidad de una autoridad en una entidad? ¿Cuáles son sus ámbitos de acción y cuáles son sus responsabilidades con la sociedad que le dio origen? Bueno, estas irán respondiendo con el paso del video. Ahora, sigamos. El Estado mexicano. Para empezar, ¿qué es? Pues se le conoce como la división social del trabajo. La sociedad se divide en clases sociales con intereses contraproducentes, y como cada clase recurre a todos los medios a su disposición para defender sus intereses o alcanzar sus objetivos. Estos en esta época no sirven de mucho, ya que con esta enfermedad que surgió no se toma el tiempo de distinguir de clases sociales. La enfermedad puede afectar hasta a aquel que tiene los suficientes recursos como a los que no tienen tantos. Las leyes establecieron que a pesar de sus recursos, toda persona será atendida en caso de tener los síntomas. Conceptos de política, poder, legitimidad y Estado. Como primer concepto, tenemos a la política, que engloba todo lo que se refiere a la ciudad. En esencia es la búsqueda del poder como medio para alcanzar otros objetivos, que pueden ser variados y cambian según las épocas y los grupos. Después tenemos poder, que es entendido como relación social, que en otras palabras es la influencia de un ser humano sobre otro para obtener los efectos deseados. Pero todo el poder de un ser humano sobre otro tiene carácter político. Y por último tenemos legitimidad. Este es el modo en el que el gobierno presenta su autoridad como justa y necesaria. Todos estos conceptos hoy en día se aplican de diferente manera. La política, aunque sigue buscando el poder sobre la sociedad, haciéndolas quedar en casa por su propio bien, el gobierno sigue utilizando todo lo que tiene para hacer que la sociedad les haga caso, haciendo leyes nuevas por esta pandemia y multando a aquel que no las cumple. En el concepto de legitimidad, el gobierno muestra que su autoridad sobre nosotros es necesaria, porque sin ella esta pandemia se tomaría a la ligera sin los avisos necesarios para mantener alertada a la sociedad. Elementos constitutivos del Estado: territorio, pueblo y gobierno. Territorio es la porción de la superficie terrestre dentro de la cual un colectivo humano organizado ejerce un poder exclusivo. Este se delimita por fronteras que deben ser reconocidas y respetadas por la comunidad internacional, aunque algunas veces no lo son. En la actualidad, el territorio en el que vivimos no está muy poblado, dado a nuevos brotes de la enfermedad. Pueblo: conjunto de personas que habitan un lugar, región o país presidido por el mismo gobierno. En esta ocasión, las personas no se encuentran tan relacionadas o en contacto debido a los brotes, pero a pesar de eso, la ciudad se siente más que unida apoyando a aquel que lo necesita, dando recursos y ayudando con la economía. Gobierno: este supone la centralización de todo poder político en una sola instancia,
soberana frente a cualquier otro poder en el interior y exterior del territorio. A pesar de las situaciones por las que estamos pasando, se trata de mantener estable y dar una buena imagen frente a otros países con los que tenemos relación, lo cual es una buena señal de que nuestro país, a pesar de no tener el mejor gobierno, tenemos a gente que hace su mayor esfuerzo para hacerlo en épocas que no creíamos posibles ocurrir en estos tiempos. A continuación, solo voy a mencionar algunos subtemas que aparecen en el libro, los cuales son régimen político, las formas de gobierno según Aristóteles, jefes de Estado y gobierno, los cuales básicamente uno es el que nos representa frente al mundo, es el que da la buena imagen de nuestro país, y el otro solo hace que nuestro poder ejecutivo sea bueno o estable. Ayuntamiento, que es una de las instituciones principales que se remonta desde la Edad Media española, que es la democracia y las críticas que se lleva a la democracia, que como ya sabemos, democracia es una forma de poder en el cual el pueblo es el encargado de elegir por medio de voto secreto al gobernante que va a tener nuestro país y los demás cargos. Instituciones del Estado mexicano. Ámbito del Estado. En este concepto tenemos a los ámbitos económicos, políticos, de salud, educativos, culturales e internacionales. Podríamos definir a cada uno de ellos, pero lo que queremos es saber en qué se relacionan hoy en día con el tema del COVID-19. En primer lugar tenemos al político. Como ya lo hemos mencionado muchas veces, se ha adaptado a las necesidades que a nuestro país le surgen, como crear protocolos de seguridad. El económico. En no podemos decir mucho, ya que al estar cerrados muchos locales, la economía disminuye gradualmente, dándonos a entender que si logramos salir de esta situación, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que la economía está por los suelos. La educación. En el ámbito de la educación, las escuelas optaron por las clases en línea, dando a los jóvenes la oportunidad de no dejar sus estudios de lado, brindándoles la información suficiente para que sigan estudiando. Cultural. Muchas páginas en línea optaron por dar clases tanto gratuitas como de paga para aquellos que desean pasar el tiempo en esta cuarentena, aprendiendo nuevas habilidades o desarrollar más aquellas que ya tenían. Salud. En el ámbito de la salud, los hospitales tuvieron que adaptar sus áreas de trabajo para que a los que no estaban contagiados se contagiaran al estar en contacto con ellos. Se tuvo que optar por el uso de cantidades grandes de desinfectantes, cubrebocas, guantes y medidas de prevención, las cuales son el distanciamiento social de 1.5 metros. Y por último tenemos al internacional. Se lleva a cabo no dejando que ninguna aeronave contenga pasajeros. Vuelos fueron cancelados y gente tuvo que quedarse sin ir a sus hogares, debido a que los brotes en ciertas partes del mundo eran demasiados, llegando a ser México uno de esos casos. En conclusión, podemos ver cómo la sociedad reacciona ante sucesos los cuales no tienen previstos y tienen que adaptarse a ellos. Los jóvenes a sus estudios, los adultos a sus trabajos, que son en casa, los gobiernos tratando de mantener a la sociedad en calma, manteniendo el flujo natural de la economía para que obviamente esta no se desestabilice, para que cuando regresemos a la nueva normalidad, los daños que se provocaron a la economía mientras estábamos en cuarentena no sean tan graves. Bueno, pues muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Adiós.